Mi propio hijo me dijo, «Me das asco». Luego escupió en mi comida y, creyendo que yo no lo había visto, me echó de mi propia casa, la misma que yo construí con mis manos. Lo que él no sabía es que yo guardaba un secreto capaz de destruir su vida. Nunca pensé que a mi edad iba a vivir para escuchar las palabras que mi propio hijo me diría, pero supongo que la vida, tarde o temprano, te enseña quién está de tu lado y quién solo está esperando el momento para clavarte el puñal por la espalda. Me llamo Ernesto, tengo 78 años, y hasta hace poco pensaba que había criado a un buen hombre. Me equivoqué. Mi rutina era sencilla y la había mantenido por años. Me levantaba temprano antes de que saliera el sol. El ruido de los pájaros en el árbol frente a mi ventana era lo que marcaba el inicio de mi día. Encendía la cafetera, preparaba un par de huevos y me sentaba en la mesa de la cocina a leer el periódico. Era una costumbre que no había cambiado desde que mi esposa, Clara, estaba viva. Ella siempre decía que un buen café y un poco de lectura te preparaban para cualquier cosa. Vivía en la misma casa desde hacía más de 40 años. Era mi refugio, mi orgullo. La compramos cuando Clara y yo apenas teníamos lo justo para la entrada. Ladrillo a ladrillo, la fuimos convirtiendo en un hogar. En esas paredes estaban las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, el calendario que Clara colgaba cada año, las marcas en el marco de la puerta donde medíamos su estatura conforme crecían. Cada rincón tenía un recuerdo. Desde que Clara murió, la casa se había vuelto silenciosa, pero yo aprendí a convivir con ese silencio. Lo llenaba con música vieja, con el sonido de la radio y con las visitas ocasionales de mi hijo, Javier, su esposa y mi nieto, Samuel. Al principio venían con frecuencia, siempre con excusas para quedarse a comer o a pasar la tarde. Yo los recibía con gusto. Pensaba que lo hacían por cariño. Con el tiempo, las visitas cambiaron. Ya no eran tan amistosas. Empezaron a quedarse más tiempo del que debía, a traer cajas con sus cosas, a ocupar la sala como si fuera suya. No le di mucha importancia al principio. Pensé que tal vez estaban pasando por un mal momento y necesitaban un lugar. Después de todo, era mi hijo. Pero poco a poco empecé a notar cosas que me hicieron ruido. Dejaban sus platos sucios en la mesa y esperaban que yo los lavara. La nuera, Patricia, se paseaba por la cocina dando órdenes como si estuviera en su casa. Y Samuel, aunque era un buen muchacho, parecía imitar la actitud de sus padres, hablándome con un tono que nunca me había usado. Una tarde, mientras regaba el jardín, escuché a Javier hablando por teléfono. No me vio, y por eso pude oírlo con claridad. Decía que pronto la casa sería suya, que ya estaba todo casi arreglado. Me quedé helado. No entendía a qué se refería. Esa casa estaba a mi nombre, pagada con mi trabajo de toda una vida. No había forma de que él pudiera reclamarla, o eso creía yo en ese momento. Los días siguientes, la tensión fue aumentando. Javier y Patricia empezaron a dormir en el cuarto de visitas todas las noches. Samuel usaba mi computadora sin pedirme permiso, y cada vez que intentaba hablar con ellos, cambiaban de tema o me decían que no me preocupara. Yo sabía que algo se estaba cocinando, y no era nada bueno. Empecé a fijarme más en sus movimientos, en las conversaciones que tenían en voz baja. Un día, Patricia recibió una visita de sus padres. Estuvieron en la sala por horas, y cada vez que yo entraba, se callaban. Cuando se fueron, escuché a Javier decirle, «Pronto todo estará listo para que vengan a vivir aquí». Sentí un escalofrío. Estaban planeando sacarme de mi propia casa. A pesar de todo, me mantuve en silencio. No porque estuviera resignado, sino porque aprendí hace mucho que las mejores jugadas se hacen sin avisar. Y yo tenía algo que ellos no sabían. Un detalle, un papel, un secreto que había guardado por años. No era el momento de usarlo todavía, pero sabía que tarde o temprano lo necesitaría.
Esa noche, mientras cenábamos, Samuel dejó escapar un comentario que confirmó mis sospechas. Dijo que pronto iba a tener un cuarto más grande y que sus abuelos vendrían a quedarse para siempre. Lo dijo con inocencia, pero a mí me sonó como una sentencia. Miré a Javier, que solo sonrió de manera incómoda. Patricia, en cambio, no se molestó en disimular su satisfacción. Me fui a dormir temprano, pero no pude cerrar los ojos. Caminé hasta el viejo armario donde guardaba una caja metálica cerrada con llave. La abrí despacio. Dentro, bien protegidos por carpetas y sobres amarillentos, estaban los documentos que había guardado como un tesoro. Pasé la mano por encima de ellos. Ese era mi as bajo la manga, y cuando llegara el momento, lo usaría para poner a cada uno en su lugar. Al día siguiente, la rutina cambió. Me levanté más tarde de lo habitual porque no había dormido bien. La cafetera estaba vacía y sucia. En la mesa de la cocina había platos con restos de comida de la noche anterior y un olor desagradable. No era común que dejaran las cosas así, pero tampoco me sorprendió. Desde que se habían instalado, la casa parecía más un campamento desordenado que el hogar que yo cuidé por décadas. Me preparé un café y un pan con mantequilla, intentando ignorar la montaña de trastes sucios. Mientras comía, escuché pasos en el pasillo. Javier entró a la cocina, despeinado, con cara de pocos amigos. Me miró de arriba a abajo y dijo: «Oye, viejo, tenemos que hablar». Esa manera de dirigirse a mí ya no era nueva, pero cada vez me pesaba más. Se sentó frente a mí y sin rodeos me soltó que había tomado una decisión. Esta casa ya no es práctica para ti solo. Patricia y yo hemos pensado que es mejor que te vayas a un departamento más pequeño, cerca de donde viven unos amigos nuestros. Así podrás estar más cuidado. Y nosotros nos quedamos aquí, que necesitamos más espacio para la familia. Me quedé mirándolo sin decir nada. Él interpretó mi silencio como resistencia y comenzó a hablar más fuerte, enumerando razones que en su cabeza sonaban lógicas, que yo ya no podía subir las escaleras como antes, que necesitaba ayuda constante, que esta casa le pertenecía a la familia y no debía quedarse sin uso productivo. Le respondí tranquilo, con voz baja, que la casa era mía y que no pensaba irme a ningún lado. Javier apretó la mandíbula y se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. Murmuró algo entre dientes y se fue. Pensé que la conversación había terminado. Ahí, pero no. Esa misma tarde, ocurrió algo que me hizo entender que las cosas iban a ponerse feas. Era hora de la comida, y Patricia estaba sirviendo los platos. Cuando puso el mío sobre la mesa, noté algo raro. Un olor fuerte, como agrio. Hice como que no me daba cuenta, pero mientras ella iba por las tortillas, vi por el reflejo del vidrio de la ventana que Javier, sentado a mi lado, escupió discretamente en mi comida. Sentí que la sangre me hervía. No porque el acto fuera asqueroso, que lo era, sino por la falta de respeto, por la crueldad de hacerlo creyendo que yo no lo vería. Decidí no decir nada en ese momento. Miré mi plato, luego lo dejé a un lado, y me levanté diciendo que no tenía hambre. Patricia me lanzó una mirada que me hizo pensar que ella lo sabía. Samuel, en su inocencia, preguntó por qué no comía. Le dije que no me sentía bien. Esa noche, en lugar de dormir, me quedé pensando en lo que había pasado. Ya no se trataba de un simple conflicto familiar. Era una guerra silenciosa. Y si ellos querían que yo me fuera, estaban dispuestos a usar cualquier método para lograrlo, incluso humillarme. Al día siguiente, recibí la confirmación de mis sospechas. Mientras regaba las plantas, escuché una conversación en la sala. Javier le decía a Patricia que ya había hablado con un notario y que pronto firmaría los papeles. No alcancé a escuchar más, porque se dieron cuenta de que estaba cerca y cambiaron de tema. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a esperar a Zintos que me arrinconaran.
Si querían guerra, iban a tenerla, pero bajo mis reglas. Guardé cada palabra, cada gesto y cada señal en mi memoria. Y mientras ellos pensaban que yo seguía con mi rutina de anciano despistado, yo estaba preparando el golpe que los dejaría sin nada. Esa tarde, fui al cuarto y revisé de nuevo mi caja metálica. Dentro, además de las escrituras de la casa, había documentos que probaban una cosa que nadie, ni siquiera Javier, sabía: que años atrás yo había hecho un cambio legal importante en mi testamento y en la titularidad de la propiedad. También guardaba pruebas de Pintus en ciertas deudas y movimientos turbios que Javier había hecho, documentos que podrían complicarle mucho la vida si salían a la luz. Mientras sostenía esos papeles, me di cuenta de algo. No solo podía defender mi casa, podía asegurarme de que nunca más intentaran ponerme contra la pared. Lo único que tenía que hacer era esperar el momento perfecto para sacar mi carta más fuerte. La mañana siguiente empezó con un silencio incómodo en la casa. Ni Javier ni Patricia me dirigieron la palabra. Samuel estaba en la sala jugando con su teléfono, como si nada pasara. Yo me serví café y salí al jardín, para no cruzarme con ellos, pero al rato escuché que Javier hablaba por teléfono en voz alta, como si quisiera que yo lo oyera. Sí, licenciado, ya tengo todos los documentos que me pidió. Ajá. Mañana mismo podemos firmar. Sí. El viejo no se va a oponer, usted sabe cómo manejarlo, decía mientras caminaba de un lado a otro. Me quedé quieto detrás del seto, escuchando cada palabra. Entendí que estaba tratando con un abogado para, de alguna forma, adueñarse de la casa. No sabía cómo pensaba lograrlo, pero su tono me dejó claro que ya tenía algo en marcha. Lo más curioso era que hablaba con una seguridad que me hizo pensar que quizá había encontrado alguna laguna legal, o que contaba con que yo, por mi edad, no sabría defenderme. Después de colgar, entró a la cocina donde yo estaba preparando un té y me dijo, sin mirarme a los ojos: «Pa, que no te agarre de sorpresa, mañana va a venir un notario. Solo para revisar unas cosas y firmar unos papeles que hacen falta. Es algo de rutina». Le respondí que yo no iba a firmar nada sin leerlo primero, y me soltó una carcajada burlona. «Claro, claro, tú lees todo», dijo con ese tono de burla que tanto me molestaba. Esa tarde, Patricia empezó a medir el cuarto donde yo dormía. Tomaba notas, medía con una cinta y comentaba en voz alta lo bien que quedaría para poner una cama matrimonial y un ropero para sus padres. Samuel incluso se metió a mi armario y dijo que ahí cabrían perfectamente las cosas de su abuelo. Yo los observaba, en silencio, conteniendo las ganas de decirles que todo aquello era mío. En mi cabeza ya estaba armando el contraataque. Tenía que ser inteligente. Si mostraba mis cartas demasiado pronto, podían buscar otra forma de atacarme. Lo mejor era dejar que creyeran que su plan avanzaba sin problemas. Esa noche, me encerré en mi cuarto y llamé a un viejo amigo mío, Raúl, que había trabajado toda su vida en una notaría. Le conté lo que estaba pasando. Escuchó en silencio, y luego me dijo: «Ernesto, si tienes lo que me dices, ellos no tienen ninguna oportunidad. Pero ojo, no te precipites. Déjalos que lleguen hasta el último paso, y ahí es cuando les sueltas el golpe. Así no tendrán margen para reaccionar». Me dio instrucciones claras de qué debía hacer cuando llegara el momento. Guardé su número a mano y me fui a dormir con una sonrisa que hacía mucho no sentía. Al día siguiente, justo como Javier había anunciado, llegó un hombre vestido de traje portando un portafolio. Patricia y él se saludaron como viejos conocidos. Javier me llamó desde la sala. «Pa, ven a firmar unas cositas, es rápido». Fui despacio, con mi bastón, y me senté frente al notario. Puso frente a mí varios papeles y dijo que eran solo actualizaciones para que todo estuviera en orden. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté mirando directo a Javier. «Pues te conviene firmar», respondió él, con una sonrisa falsa.
Así evitas problemas después. Revisé por encima los papeles y confirmé lo que sospechaba. Eran documentos para transferir la propiedad de la casa a su nombre. No había ninguna actualización inocente. Los cerré y los empujé hacia él. No voy a firmar nada. La cara de Javier se puso roja al instante. El notario intentó mediar, diciendo que no pasaba nada, que podía pensarlo. Patricia intervino. Ernesto, no seas terco. Esto es lo mejor para todos. Me levanté apoyándome en mi bastón. Lo mejor para ustedes, querrás decir. Y me fui a mi cuarto sin mirar atrás. Esa noche, la tensión alcanzó otro nivel. Javier me golpeó la puerta y me dijo que ya estaba cansado de mis negativas, que no podía vivir así, que yo estaba arruinando los planes de su familia. Lo escuché todo sin responder. Yo sabía que, cuanto más presionaran, más fuerte sería el golpe que recibirían. En mi mente, ya contaba los días. Ellos no lo sabían, pero yo tenía todo listo para sacarlos de la casa. Y no, solo eso, para dejarles claro que conmigo no se juega. A partir de ese día, la casa dejó de sentirse como mi hogar. Patricia dejó de cocinar para mí. Si quería comer, tenía que servirme lo que quedaba o preparar algo por mi cuenta. Javier apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para lanzarme directas. Samuel, que al principio me trataba con cariño, comenzó a imitar a sus padres, hablándome con un tono burlón. Por las mañanas, encontraba mis cosas movidas. Un día, mis medicinas estaban en otro cajón. Otro día, desapareció mi bata y apareció en la canasta de ropa sucia de Patricia. Una vez, incluso tiraron a la basura unos papeles viejos que yo guardaba en un escritorio, aunque por suerte no eran los importantes. Empecé a notar un patrón. Querían que me sintiera incómodo, fuera de lugar, como un estorbo. Y funcionaba un poco. No voy a negar que había momentos en que me daban ganas de irme, de dejarles la casa y buscar un sitio tranquilo. Pero luego recordaba todo lo que había trabajado para conseguir este techo, todo lo que había sacrificado. Y el coraje me devolvía las fuerzas. Una noche, mientras cenábamos, Patricia soltó de la nada: «Mañana vienen mis papás a quedarse unos días. Ocuparemos tu cuarto, Ernesto. Espero que no te moleste». La miré fijo y le dije que mi cuarto no estaba disponible. Javier intervino con voz fría: «Es nuestra casa también, viejo. No te pongas difícil». No respondí. Solo me levanté y me fui al jardín. Ahí, bajo la luz amarilla del foco, respiré hondo y pensé: ya casi es hora. Sabía que si ellos cruzaban cierta línea, tendría la excusa perfecta para actuar sin que pudieran acusarme de nada. Esa misma semana, comenzaron a llegar cajas a la casa. Eran de Patricia, con ropa, utensilios y cosas de sus padres. Las dejaron, apiladas en la sala como marcando territorio. Javier me pasó por un lado y dijo en voz baja: «Te conviene ir buscando dónde vivir». Yo asentí sin mirarlo, aparentando resignación. Esa era parte de mi estrategia: hacerles creer que me tenían acorralado. Entre más seguros estuvieran, más duro sería el golpe final. En esos días también empecé a dejarles pequeñas señales de que algo no cuadraba. Una vez, mientras Javier hablaba por teléfono, pasé a su lado y dije: «No olvides que las paredes oyen». Él me miró extrañado, pero no dijo nada. Otra vez, mientras Patricia lavaba los trastes, le comenté: «Hay secretos que pueden cambiarlo todo, ¿sabías?». Ella frunció el ceño, pero fingió que no me escuchaba. Por dentro, me estaba divirtiendo. Ellos pensaban que tenían el control, pero en realidad, yo dirigía el juego. Un sábado por la tarde, trajeron a los suegros de Javier. Entraron como si fuera su casa, revisando las habitaciones, comentando qué cambios harían. La suegra incluso dijo: «Aquí vamos a poner nuestra cama, y este mueble viejo lo tiramos». Era mi mueble. Lo había hecho yo mismo con mis manos hace más de 30 años. Me encerré en mi cuarto y llamé de nuevo a Raúl. Le
Conté que las cosas estaban al límite. Perfecto, me dijo. Déjalos que se instalen, que se sientan dueños. El golpe será más dulce cuando los saques. Esa noche, la tensión explotó. Javier entró a mi cuarto sin tocar y dijo: «Viejo, te lo digo claro. Esta casa ahora es mía. Ya hablé con el notario. Y si no firmas, igual vamos a proceder. Así que mejor coopera». Lo miré fijamente y respondí: «Si tú lo dices, hijo». Él sonrió, creyendo que me había rendido. No sabía que esa frase era mi forma de decirle que estaba cavando su propia tumba. Me recosté esa noche con una calma extraña. El momento estaba cada vez más cerca. Solo faltaba un paso más para que cometieran el error que me daría la justificación perfecta para sacarlos. Y no volverían jamás. La mañana siguiente empezó con un ruido extraño. Escuché pasos pesados, muebles arrastrándose y voces en tono alto. Me levanté despacio, abrí la puerta de mi cuarto y vi a Javier y a Samuel moviendo mi ropero hacia el pasillo. Patricia estaba en la entrada, supervisando como si fuera una jefa de obra. «¿Qué creen que están haciendo?», pregunté, con voz firme. «Desocupando tu cuarto, viejo», respondió Javier sin siquiera detenerse. «Hoy llegan mis suegros y necesitamos el espacio». Me acerqué con mi bastón, plantándome en la puerta. «No se mueve nada de aquí», dije. Patricia puso los ojos en blanco y me soltó. «No hagas un drama, Ernesto. No es para siempre. Vas a dormir en la sala. ¿Qué más da?». Samuel, como buen aprendiz de su padre, agregó con burla: «Además, ni usas todas tus cosas». Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de coraje. Apreté el bastón con fuerza. «Vuelvan a meter todo ahora mismo», ordené. Javier soltó una carcajada. «Viejo, ¿no entiendes? Esta casa es mía. Mía y de mi familia. Ya basta de hacerte el dueño de todo». Yo lo miré largo y tendido. «Te estás metiendo en terreno peligroso, hijo», dije en tono calmado, pero con un filo que lo hizo fruncir el ceño. Ellos pensaban que podían intimidarme físicamente. Patricia le hizo una seña a Samuel, y entre los dos trataron de empujarme para pasar con el ropero. Me resistí, plantando el bastón firme en el piso. «¡No me toquen!», grité. Se quedaron un segundo inmóviles, sorprendidos por mi voz fuerte, pero Javier volvió a acercarse y me empujó con el hombro para apartarme. En ese instante, sin pensarlo demasiado, saqué mi celular del bolsillo y marqué un número. No pasaron ni 3 tonos antes de que contestaran. «Sí, es el momento», dije, y colgué sin explicar nada. Ellos me miraron confundidos. «¿A quién le llamaste?», preguntó Patricia. «Pronto lo sabrán», respondí. Siguieron moviendo cosas, creyendo que era una amenaza vacía. Yo, en Mintus Endosni, cambio. Sabía que esa llamada había puesto en marcha algo que no podrían detener. No pasaron ni 2 horas cuando un auto negro se estacionó frente a la casa. Bajó un hombre de traje, alto, con una carpeta en la mano. Javier lo vio por la ventana y se apresuró a abrirle, pensando que era el notario, que tanto esperaba. Pero el hombre no traía sonrisa ni documentos para que firmara él. «¿El señor Ernesto Pérez?», preguntó, entrando con paso firme. «Sí», respondí, levantándome del sillón donde me había sentado a esperar. El hombre se presentó como licenciado Ramírez, representante legal que venía por instrucciones mías. Puso la carpeta sobre la mesa y empezó a sacar copias de escrituras, actas y documentos oficiales. «Quiero que todos entiendan», dijo con voz clara, «que esta propiedad está protegida por un testamento y un fideicomiso que impiden cualquier transferencia sin la autorización del señor Pérez, y que cualquier intento de desalojo será considerado usurpación de propiedad». Javier se puso pálido. Patricia trató de interrumpir, diciendo que había un trámite en curso, pero el licenciado la calló. «No hay ningún trámite válido. Y por si fuera poco»,
Continuó mirando a Javier. Cientos. Existe una cláusula especial que ustedes desconocen. Yo sonreía en silencio. Ellos no sabían que esa cláusula era la parte más jugosa de mi oscuro secreto. Cualquier intento de sacar al señor Pérez de su habitación o limitar su acceso a la casa es motivo suficiente para una acción legal, inmediata. Y créanme, no les conviene. Cerró el licenciado. La cara de Patricia pasó de la arrogancia a la rabia contenida. Javier se quedó sin palabras. Samuel, por primera vez, no hizo ningún comentario. El licenciado me pidió firmar un documento que confirmaba que había denunciado el intento de desalojo. Lo firmé con calma, disfrutando cada trazo. Antes de irse, me estrechó la mano y dijo: «En cuanto me dé la señal, procedemos con lo siguiente». Ellos no entendían que eso era solo el principio. La verdadera sorpresa, la que los mandaría definitivamente a la calle, aún no la había revelado. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí como un niño. La visita del licenciado Ramírez dejó a Javier y a Patricia visiblemente incómodos, pero no tardaron en reaccionar. A la mañana siguiente, salieron temprano y no volvieron hasta la noche. No dijeron nada, pero noté que llegaron con papeles en la mano y un gesto de falsa seguridad. Mientras cenábamos, Javier lanzó la primera bomba. Hablamos con un amigo abogado, y nos dijo que lo que tienes no es tan intocable como crees. Patricia, con una sonrisita, agregó: todo documento tiene una forma de romperse. Yo seguí comiendo con calma. Supongo que ese amigo abogado también les dijo que los contratos mal hechos se caen, y que los bien hechos, como el mío, no. Se miraron entre ellos. Yo sabía que estaban desesperados. El orgullo no les iba a permitir aceptar que habían perdido la jugada tan rápido. Al día siguiente, comenzaron una nueva estrategia: tratarme como si fuera invisible. No me hablaban, no me servían comida, no me miraban siquiera. El objetivo era claro: que me sintiera aislado y vulnerable. Pero yo ya había vivido suficiente para que esas tácticas me afectaran. Por dentro, de hecho, estaba calculando cuándo y cómo dar el siguiente paso. A la tercera noche de ese silencio hostil, decidí provocarles un poco. Mientras cenaban, me senté frente a ellos y dije: yo nunca quise decirles esto, pero esta casa no es lo único que les interesa, ¿verdad? Javier me miró con frialdad. ¿Qué estás insinuando? Que sé lo que buscan, contesté. Y que tal vez, si supieran toda la verdad, ni siquiera querrían quedarse aquí. Patricia soltó una risa sarcástica. A ver, Ernesto, ¿qué podría hacernos cambiar de opinión? Yo solo sonreí. Pronto lo sabrán. Esa noche los escuché discutir en su habitación. No entendí todo, pero sí capté algunas palabras: dinero, caja fuerte y papeles. Así que ahora sabía que habían empezado a sospechar de lo que guardaba. Y tenían razón en sospechar, pero no tenían idea de la magnitud. A la mañana siguiente, mientras ellos salían, yo abrí un compartimento oculto en mi ropero. Entonces, dentro había una caja de madera vieja con cerradura. Saqué unos documentos, los revisé y los guardé de nuevo. Aquello era mi seguro de vida, mi carta final y mi venganza. Eran pruebas, contratos y fotografías que demostraban una historia que ni Javier ni Patricia podrían soportar escuchar. Y que, si salía a la luz, los destruiría social y económicamente. A la hora de la comida, volví a sembrarles la intriga. A veces pienso en lo que diría la gente si supieran lo que yo sé, dije mientras servía agua. Tal vez hasta el apellido se les caería de la vergüenza. Patricia dejó el tenedor a un lado y me miró fijo. ¿Qué quieres decir con eso? Que hay secretos que cambian la vida, y este los cambiaría a ustedes para siempre. Javier golpeó la mesa con la mano. Ya basta de jueguitos, viejo. Si tienes algo que decir, dilo. No, contesté. El momento no ha llegado. Lo dejé así, con el silencio pesado flotando en el aire. Más tarde, vi a Samuel merodeando cerca de mi cuarto. Seguro lo habían mandado a espiar. Fingí no darme cuenta,
y salí a la tienda. Cuando regresé, estaba claro que habían registrado todo, pero no encontraron la caja, ni la encontrarían. Esa noche llamé de nuevo al licenciado Ramírez. «Prepáralo todo», le dije. «Están a punto de cometer el error que necesito». Él respondió con calma. «En cuanto me dé la orden, procedemos sin vuelta atrás». Colgué con una satisfacción que no sentía en años. No faltaba mucho. Y cuando todo terminara, no solo recuperarían su lugar, quedarían marcados para siempre. La madrugada estaba silenciosa, hasta que un sonido metálico me despertó. Abrí los ojos y escuché pasos suaves, como intentando no hacer ruido. Me incorporé sin encender la luz, acostumbrado a moverme en la oscuridad. El ruido venía de mi cuarto. Avancé, despacio, hasta que vi la puerta entreabierta y dentro, la silueta de Javier agachado frente a mi ropero. Samuel estaba junto a él, sosteniendo una linterna pequeña, y Patricia vigilaba desde la puerta con los brazos cruzados. «No van a encontrar nada ahí», dije con voz seca desde el pasillo. «En ti», sobresaltaron. Javier trató de disimular poniéndose de pie. «Solo estábamos revisando si tenías humedad en la pared», soltó con una excusa absurda. «A las 3 de la mañana», respondí. «Claro», Patricia intentó justificarse. «Es que vimos un bicho. El único bicho aquí es la ambición», la corté. Me acerqué y cerré el ropero con llave. Samuel evitaba mirarme, pero noté que seguía enfocando con la linterna el suelo, como si buscara algo más. «Váyanse a dormir», ordené, antes de que se arrepientan. Ellos salieron murmurando insultos entre dientes. Yo me quedé en el cuarto, escuchando cómo cerraban la puerta de su habitación con fuerza. Sabía que no iban a parar. La curiosidad ya se había convertido en obsesión. Al día siguiente, fingí salir de casa. Caminé hasta la esquina y me quedé observando desde lejos. No pasaron ni 10 minutos cuando Javier apareció en el porche, mirando a Biosech todos lados. Patricia salió detrás de él con una bolsa que, por el tamaño y forma, contenía herramientas. Abrieron la puerta con rapidez y entraron. Me acerqué despacio y entré sin hacer ruido. Desde el pasillo, escuché el golpeteo de metal contra metal. Estaban forzando la cerradura de la caja. Me quedé en silencio, viéndolos trabajar desesperados. Javier sudaba, Patricia le pasaba destornilladores, y Samuel, nervioso, miraba hacia la puerta. Finalmente, la cerradura cedió con un chasquido. Javier levantó la tapa y se quedó inmóvil. Patricia se asomó y su rostro perdió el color. Samuel murmuró un «¿Qué es eso?», con voz temblorosa. Dentro de la caja no había dinero ni joyas. Había carpetas llenas de documentos, fotografías antiguas, grabaciones y recortes de periódico. En la portada de la carpeta principal, un nombre que ellos conocían muy bien, el de la empresa donde Javier trabajaba y que le había dado su puesto gracias a recomendaciones. «Esto», balbuceó Patricia, «¿de dónde sacaste todo?» «Eso no importa», contesté entrando al cuarto y cerrando la puerta detrás de mí. «Lo importante es lo que significa». Javier dio un paso hacia mí. «¿Qué es todo esto?» «Pruebas», dije. «Pruebas que podrían arruinar tu carrera, tu matrimonio y todo lo que crees tener asegurado». Los tres se quedaron en silencio. Yo caminé hasta la caja, tomé un sobre y lo abrí lentamente. Dentro había una serie de fotos donde aparecía Javier en lugares y situaciones que él juraba nunca haber pisado. Patricia reconoció uno de los rostros que salían con él y retrocedió un paso. Tú no puedes tener eso», dijo ella con la voz quebrada. «Y sin embargo lo tengo. Desde hace años». Me incliné un poco hacia ellos. «Ustedes creen que me pueden echar de mi casa. Lo que no saben es que si yo quiero, puedo echarlos de la vida que llevan ahora, y sin posibilidad de volver». Javier intentó fingir control. «Eso no prueba nada».
Por eso hay más, repliqué señalando las otras carpetas. Registros, contratos firmados, testimonios y copias guardadas en otros lugares. No se destruye nada. Quitándome esto. Patricia tragó saliva. Samuel, que no entendía del todo, preguntó: «¿Qué es lo que hiciste, papá?». Javier le lanzó una mirada que lo mandó a callar. Yo sonreí con calma. «Eso, muchacho, es algo que tú tampoco querrías saber». Cerré la caja con llave, la levanté y la guardé en otro sitio de la casa. Se acabó el juego. Si vuelven a tocar mis cosas, no solo los saco de esta casa, los entierro socialmente. Salí de la habitación y dejé que el silencio se tragara cualquier intento de respuesta. Después de aquella madrugada, la atmósfera en la casa se volvió todavía más espesa. Ya no era el silencio incómodo de antes. Ahora era una calma tensa, como la que precede a una tormenta fuerte. Javier y Patricia me evitaban, pero no por miedo, sino porque estaban tramando algo. Lo notaba en los susurros detrás de las puertas, en las llamadas telefónicas que cortaban cuando yo entraba a la habitación, y en las miradas de complicidad que intercambiaban cuando creían que no los veía. Durante 3 días seguidos, salían por la mañana y volvían entrada la noche. Samuel se quedaba solo en la casa, pegado al celular. Una tarde, aproveché para entablar conversación con él. «¿Qué hacen tus papás últimamente?», pregunté como si nada. «Negocios», respondió sin mirarme. «¿Negocios o problemas?», repliqué. Samuel se levantó y se fue sin contestar. Ahí supe que ya le habían llenado la cabeza de cosas contra mí. Esa misma noche, escuché un ruido extraño en la cochera. Me asomé desde mi inocente la ventana de mi cuarto y vi que Javier estaba metiendo cajas en el auto. Lo hacía rápido, como si no quisiera que nadie lo viera. No pude distinguir qué llevaban, pero su actitud me confirmó que algo se estaba gestando. A la mañana siguiente, recibí una llamada del licenciado Ramírez. «Don Ernesto, me informaron que su hijo estuvo en una notaría. Parece que intenta registrar un traspaso de propiedad». «Interesante», dije. «Y sin mi firma. Qué jugada tan torpe». «Así es, pero hay más». Preguntó por las consecuencias de declarar a alguien mentalmente incapaz. «Entonces quieren ir por la vía sucia», concluí. «Bien, que lo intenten». Ese mismo día preparé una carpeta pequeña con copias de algunas pruebas, no todas. La dejé olvidada sobre la mesa del comedor, con la tapa apenas abierta para que se notara que había documentos importantes. Como imaginaba, cuando volví de la tienda, la carpeta ya no estaba en su sitio. Sonreí. Caían en la trampa. Por la noche, en la cena, Patricia trató de aparentar normalidad. Estaba pensando, tal vez deberías ir a hacerte un chequeo médico. Ya sabes, por tu edad. ¿Un chequeo o un examen psiquiátrico?, le contesté directo. Se atragantó con el agua. Javier intervino. «Es por tu bien. No queremos que te pase algo y no podamos ayudarte». «No se preocupen», respondí. «Tengo la mente más clara que ustedes dos juntos. Y pronto, todo el mundo lo sabrá». Esa misma noche, me senté a escribir unas cartas. Una era para el director de la empresa donde trabajaba Javier. Otra para un viejo amigo periodista. Ambas incluían información suficiente para abrir un escándalo. No las envié todavía, pero las dejé listas. Mientras escribía, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió despacio y apareció Samuel, con expresión indecisa. «Abuelo, ¿es cierto que quieres sacarnos de la casa?». Lo miré a los ojos. «Samuel, tu padre y tu madre tomaron esa decisión por mí. Si siguen por este camino, se van a sacar solos». Bajo la mirada, murmuró un «yo no quiero problemas», y se fue. La mañana siguiente trajo una sorpresa. Javier y Patricia no regresaron por la noche. No aparecieron hasta el mediodía siguiente, y llegaron con una carpeta grande en la mano. La dejaron sobre la mesa, se sentaron frente a mí, y Javier habló. «Esto es una oferta. Firmas y nos dejas todo».
A cambio, no revelamos ciertas cosas que podrían lastimarte. Solté una carcajada que los desconcertó. ¿Lastimarme?, dije. No tienen idea de con quién se metieron. Tomé la carpeta, la abrí y vi que era una colección mal armada de fotos mías, editadas burdamente, y recortes de periódico antiguos que intentaban vincularme con algo turbio. ¿Esto es todo?, pregunté. Hicieron un trabajo pésimo. Si esto se publica, el único ridículo que harán será el suyo. Se levantaron furiosos. Patricia gritó. Te crees intocable, pero no lo eres. Al contrario, contesté. Estoy más protegido de lo que creen. Y si siguen apretando, van a conocer la parte de mí que realmente da miedo. Me quedé solo en la mesa, mirando cómo subían a su cuarto. Sabía que la guerra abierta ya estaba declarada. Lo que ellos no sabían es que yo ya tenía ganada la última batalla. El amanecer de ese viernes llegó raro. No escuché a Patricia preparar el desayuno ni a Javier discutir por teléfono como de costumbre. En cambio, escuché pasos rápidos y murmullos apresurados. Al rato, tocaron a mi puerta. No era un toque normal, era insistente, casi agresivo. Abrí y me encontré con 2 hombres trajeados y una mujer con bata blanca. Javier y Patricia estaban detrás, sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. «Buenos días, señor Ernesto», dijo la mujer. «Soy la doctora Aguilar. Hemos venido a hacerle una evaluación de rutina para su salud mental». Levanté una ceja. ¿De rutina? Qué curioso. No recuerdo haberla solicitado. No es necesario, intervino Javier. Nosotros, como familia, tenemos derecho a pedirlo si creemos que tu bienestar está en riesgo. Entendí al instante. Era el primer paso para declararme incapaz legalmente y quedarse con la casa. Sonreí con calma. Perfecto, pasen. La doctora sacó unas hojas y empezó a hacerme preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? Respondí todo con claridad. Incluso añadí datos extra que la sorprendieron. Ella intentó llevar la conversación hacia recuerdos confusos, pero yo le contestaba con precisión quirúrgica. En medio de la entrevista solté de repente. Le contó mi hijo que soy asesor legal retirado y que participé en la redacción de leyes de sucesión. La doctora parpadeó sin saber qué decir. Javier y Patricia se removieron incómodos en sus asientos. Al terminar, la doctora me miró y dijo, «No encuentro ningún indicio de incapacidad mental». Javier se levantó de golpe. «No puede ser, está claro que ya no está en sus facultades». «Señor, su padre está completamente lúcido», contestó ella. «Lo único que veo aquí es un conflicto familiar». La doctora se fue con los hombres trajeados, dejando a mi hijo y su esposa con el rostro desencajado. Cerré la puerta y les dije, «Primer asalto», y ya lo perdieron. Ese mismo día moví fichas. Llamé a mi amigo el periodista y le pedí que viniera por la noche. Mientras tanto, hice algo que ellos no esperaban. Invité a cenar a un par de vecinos y a mi amigo Ramírez, el abogado. La mesa estaba llena cuando Javier y Patricia bajaron de su cuarto. «Siéntense, que vamos a cenar en familia», dije con una sonrisa. No podían negarse sin quedar mal delante de todos. En mitad de la cena, Ramírez sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. «Aquí está lo que me pediste, Ernesto. La renovación de la escritura de la casa y la cláusula nueva». «¿Cláusula nueva?», preguntó Patricia, fingiendo interés. «Sí», respondió Ramírez, «que esta propiedad pasa a un fideicomiso que garantiza que nadie puede venderla, transferirla o reclamarla, salvo Ernesto». Los rostros de mi hijo y mi nuera se congelaron. «Eso es ilegal», dijo Javier con la voz quebrada. «No, hijo, es perfectamente legal. Lo revisé 3 veces», intervino el abogado, disfrutando la incomodidad de ambos. El periodista, que había estado grabando discretamente, levantó la vista. «Interesante dinámica familiar», comentó con ironía.
Da para una buena nota, si es que me lo permiten. Patricia apretó la servilleta con fuerza. ¿Estás amenazando con exhibirnos? No, nuera, le contesté. Estoy prometiendo que, si siguen intentando quitarme lo que es mío, todos conocerán la clase de personas que son y lo que han hecho. La cena terminó en silencio para ellos, pero con risas y anécdotas para el resto. Esa noche, mientras guardaba los papeles en mi caja fuerte, supe que no se iban a rendir todavía. Y yo tampoco. No pasó ni una semana antes de que Javier y Patricia intentaran su jugada final. Fue un jueves por la tarde, mientras yo estaba en la sala leyendo. Escuché el portón abrirse y entrar un camión de mudanza. Me levanté y salí al patio. 2 hombres bajaban muebles y cajas que no eran míos. Detrás venían los suegros de Patricia, sonrientes, como si ya vivieran ahí. ¿Qué significa esto?, pregunté con voz tranquila pero firme. Patricia se adelantó. Desde hoy mis papás vivirán aquí. Tu cuarto será para ellos. ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo?, pregunté. Donde quieras, intervino Javier. Ya no es tu casa. Se acercó con un sobre en la mano y lo lanzó sobre la mesa del comedor. Aquí está el documento de traspaso. ¿Lo firmaste? Abrí el sobre y vi una hoja, falsificada con mi firma burdamente copiada. Alcé la mirada y lo encaré. Mal hecho, hijo. Esto es un delito grave. ¿Y quién te va a creer?, respondió con una sonrisa fría. Ese fue el momento que había estado esperando. Caminé despacio hasta mi cuarto. Abrí la caja fuerte y saqué un sobre grande, sellado. Volví a la sala y lo puse sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando hace años te pedí que me ayudaras con unos documentos de la empresa?, le dije. ¿Y eso qué? Que guardé copias de todo. Abrí el sobre y dejé que las fotos y documentos se desparramaran sobre la mesa. Transferencias a cuentas en 1900, el extranjero, facturas falsas, grabaciones de conversaciones donde él mismo aceptaba sobornos. Patricia palideció al ver su nombre en varios de esos papeles. Esto no es legal, balbuceó. Claro que no es legal. Por eso vale tanto. Y por eso ustedes dos no tienen el más mínimo margen para desafiarme. Javier apretó los puños. ¿Estás loco? No, hijo, estoy viejo pero no tonto. Y si das un solo paso más para intentar sacarme de aquí, mañana mismo esos documentos estarán en manos de la fiscalía, de tu jefe y de unos cuantos periodistas que ya me deben favores. Los suegros de Patricia, que hasta entonces se habían mantenido callados, intentaron intervenir. No queremos problemas. Entonces empiecen a sacar sus cosas del camión, les respondí. Porque aquí no se va a quedar ninguno. El silencio se volvió insoportable. Patricia, con los ojos llenos de rabia, tomó a Samuel del brazo y subió las escaleras. Javier se quedó mirándome, pero esta vez no dijo nada. Solo apretó los dientes y salió al patio. En menos de una hora, el camión se fue. Ellos se encerraron en su cuarto, y yo me quedé en la sala, respirando hondo. Sabía que ya no se atreverían a otro movimiento, al menos no, mientras yo estuviera vivo. Esa noche, metí de nuevo el sobre con las pruebas en la caja fuerte. Le puse encima una nota que decía, por si acaso. No porque pensara usarlo sin motivo, sino porque había aprendido que, en la vida, un buen secreto es la mejor póliza de seguro. Al día siguiente, Javier y Patricia bajaron con sus maletas hechas. Nos vamos por un tiempo, dijo él sin mirarme. Tómense el tiempo que quieran, respondí. Y no se preocupen, yo cuidaré la casa. Los vi salir y subirse a un taxi. Samuel me miró desde la ventana trasera, con una mezcla de tristeza y vergüenza. Levanté la mano para despedirme. No sé si me respondió o solo la bajó para ocultar su rostro. Cuando el taxi dobló la esquina, cerré la puerta y me dejé caer en el sillón. El silencio volvió a ser el de antes, pero esta vez era mío. Y aunque ellos nunca lo supieron,
Todavía guardaba pruebas, suficientes para hundirlos 10 veces más si se atrevían a volver. Ese fue mi secreto oscuro. No se trataba de dinero, ni de venganza por puro orgullo. Se trataba de algo que aprendí tarde en la vida. Si quieres que te respeten, tienes que tener algo que temer. Y yo lo tenía. Cuando el taxi con Javier, Patricia y Samuel desapareció al final de la calle, la casa quedó sumida en un silencio que no sentía desde hacía años. Caminé despacio por el pasillo, pasando la mano por las paredes, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Abrí la ventana de la sala y dejé que entrara el aire, fresco. El olor a desinfectante barato y a perfume dulce de Patricia todavía flotaba, pero sabía que con unos días de ventilación se iría. Me fui directo a su cuarto. No quería espiar, pero necesitaba asegurarme de que no hubieran dejado algo escondido o, peor, se hubieran llevado algo mío. Encontré cajones vacíos, algunas perchas torcidas, un par de zapatos viejos olvidados en el armario. Lo que sí estaba era una carpeta con papeles rotos en pedazos. Me agaché, recogí uno y vi que era una copia del falso traspaso que Javier me había querido hacer firmar. Sonreí. Hasta para destruir evidencia eran descuidados. Guardé los restos en una bolsa y los metí en mi caja fuerte, junto a mi sobre con el verdadero seguro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, podía prepararme el desayuno sin escuchar pasos pesados ni susurros a mis espaldas. Me sentaba en la cocina con mi taza de café y miraba por la ventana al jardín, viendo cómo el sol caía sobre las plantas que yo mismo había sembrado años atrás. Pero no todo era paz. En el barrio, las preguntas empezaron a llegar. Don Ernesto, ¿qué pasó con su hijo? Me preguntó doña Chayo, vecina de enfrente. Se fue a descansar a otro lado, le contesté con una media sonrisa. No pensaba dar explicaciones, pero tampoco podía evitar que los rumores se esparcieran. Unos decían que Javier se había peleado conmigo por herencias, otros que Patricia me había faltado al respeto. Lo cierto es que la historia real era mucho más sucia, y no me convenía que saliera a la luz todavía. Una tarde, mientras barría el patio, vi que se acercaba mi amigo Ramírez, el abogado. ¿Todo en orden, Ernesto?, preguntó. Más que nunca, le respondí. Pero quiero dejar algo listo, por si no estoy aquí. Mañana. Nos sentamos en la sala y le pedí que redactara un documento sellado, indicando que la casa no podía ser transferida a nadie que no fuera mi sobrina Laura, la única persona que me había tratado con cariño sincero en los últimos años. Ramírez levantó la ceja. ¿Ni a tu hijo? Menos que a nadie. Firmamos y él guardó una copia en su bufete. Esa noche recibí una llamada desconocida. Al contestar, escuché la voz de Samuel, mi nieto. Abuelo, yo no quería que te trataran así. Me quedé en silencio unos segundos. Eres joven todavía, muchacho. Tienes tiempo para decidir qué tipo de persona quieres ser. No sé si podré ir a verte, pero quiero que sepas que lo siento. Lo sé, hijo. Colgué con un nudo en la garganta. Por un momento, dudé de si estaba haciendo lo correcto al cerrarle la puerta a Javier para siempre. Pero luego recordé el desprecio en su mirada, las humillaciones, los intentos de robarme, y se me pasó la duda. En los días que siguieron varios vecinos comenzaron a visitarme. Algunos me traían comida, otros se ofrecían a ayudar con reparaciones. Me di cuenta de que, a pesar de haber vivido rodeado de mi propia sangre, la verdadera familia que tenía era la que había formado con la gente de mi alrededor. Una tarde, mientras tomaba café con doña Chayo y mi amigo Ramírez, este último me dijo: Ernesto, no sé si te diste cuenta, pero tu historia ya se está contando por todo el barrio. ¿Y qué dicen?, pregunté. Que tu hijo intentó sacarte de 1900, tu casa, y tú le diste una lección que no olvidará en la vida. No lo confirmé ni lo negué.
Solo sonreí y bebí otro sorbo de café. Después de todo, mientras más borrosa quedara la historia, más temerían intentar algo en mi contra. Pasaron unas semanas. La calma era casi sospechosa. Me levantaba, temprano, regaba las plantas, limpiaba el porche, barría la acera. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y cuando algo parece tan perfecto, es que algo se está cocinando. El primer aviso me lo dio don Rubén, el de la ferretería. Don Ernesto, vi a su hijo por aquí hace unos días. ¿Javier? Sí. No. Entró a su casa ni tocó la puerta. Solo se quedó parado al otro lado de la calle, mirando. Se fue a los 5 minutos. No dije nada. Solo asentí y seguí caminando. Esa noche no pude dormir. Imaginé 1000 escenarios, que venía con abogados, que buscaría venganza, que intentaría manipular otra vez a Samuel para espiar por él. Al día siguiente llamé a Ramírez, mi abogado. Necesito que registres todo lo que firmamos, lo de la casa, lo del testamento, lo de Laura. Que quede público y blindado. Ya lo había hecho, me dijo, pero me encargaré de reforzarlo más. Colgué y me quedé viendo mi reflejo. En la ventana. Me vi viejo, sí, pero no vencido. Si algo había aprendido en esta vida era a sobrevivir. Y ahora no solo quería sobrevivir, quería que quedara claro que yo no era ningún tonto fácil de aplastar. A los pocos días, el jardinero que venía cada viernes me trajo otra noticia. Don Ernesto, no quiero ser chismoso, pero vi a la señora Patricia hablar con unos tipos afuera de una notaría. Uno de ellos preguntó por su casa. ¿Qué dijeron? Que pronto iba a estar disponible, que se prepararan para una mudanza legal. Ese mismo día pedí cita con el notario más viejo del pueblo, un tipo de voz ronca y manos temblorosas, pero con una memoria de hierro. Le conté lo que estaba pasando. Me escuchó en silencio, luego sacó una libreta y anotó. Vamos a hacer una fe de hechos preventiva. Si alguien intenta mover algo a tu nombre sin tu consentimiento, saltará la alerta. Y si lo hacen, caerán con todo el peso de la ley. Sentí un alivio raro. No era felicidad. Era más bien como una armadura invisible, como si me hubiera puesto por fin algo que me protegiera de verdad. Esa noche cené con tranquilidad, un arroz con lentejas, pan tostado y té de manzanilla. Encendí la radio y me puse a escribir una carta. No era una carta común, era una especie de declaración, una historia, desde el inicio hasta ese punto. Cómo me habían traicionado, cómo intentaron sacarme de mi propia casa, cómo había recuperado el control. La escribí para mí, pero también para que, si algún día ya no pudiera hablar, quedara claro lo que había pasado. La firmé, le puse fecha y la guardé en un sobre junto al resto de mis papeles importantes. El domingo siguiente, Samuel volvió a llamar. Abuelo, ¿estás bien? Sí, hijo. ¿Tú cómo estás? Mi papá y mi mamá discuten todo el tiempo. Él dice que tú lo arruinaste. Ella dice que fue su culpa por no hacer las cosas más discretas. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que los dos se equivocaron, y que tú hiciste lo que tenías que hacer. Colgué con el corazón estrujado. Me dolía saber que Samuel era el único con algo de conciencia. Me pregunté si valdría la pena intentar acercarlo más adelante, quizás darle algo de lo que le correspondía. Pero aún era muy pronto para decidir. A los pocos días, llegó una carta del juzgado. La abrí con calma. Era un citatorio. Mi hijo Javier había iniciado un trámite para revisar la propiedad de la vivienda, alegando que estaba en riesgo por mi estado mental y mi soledad peligrosa. Reí, no a carcajadas. Fue más bien un bufido amargo. El muy cobarde no había tenido los pantalones para enfrentarse a mí directamente, así que ahora quería que un juez me declarara incapaz. Ese fue el momento en que supe que el juego había cambiado. Ya no era una pelea de palabras ni de emociones, era una guerra legal, y yo no pensaba perderla. Me levanté, saqué el sobre con todas las pruebas
y marqué el número de Ramírez. «Prepárate, viejo amigo, que esto apenas comienza». El día de la audiencia amaneció, nublado, como si el cielo supiera que algo pesado se venía encima. Me puse mi traje gris, el mismo que usé en la boda de Javier, y me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro no eran debilidad, eran medallas de guerra. Ramírez llegó a recogerme. Caminábamos despacio hacia el coche, pero con la seguridad de quien ya tiene las cartas marcadas. «Ernesto, recuerda, tú no tienes que probar que eres perfecto, solo tienes que mostrar que eres dueño de tus actos», me dijo mientras encendía el motor. Al entrar al juzgado, vi a Javier y a Patricia esperándonos. Él con un traje barato que intentaba parecer caro, ella con un vestido sobrio, pero con esa mirada de superioridad que siempre le conocí. Samuel estaba sentado al fondo, mirando el suelo. El juez, un hombre de voz grave y rostro impasible, comenzó preguntándome si entendía el motivo de la audiencia. «Sí, su señoría. Mi hijo afirma que no puedo cuidar de mí mismo y que la casa debería pasar a sus manos, por mi seguridad». «¿Es cierto que vive solo?», preguntó el juez. «Sí, pero vivo solo porque es mi elección, no porque no tenga a nadie que me ayude». Ramírez intervino. «Con su permiso, su señoría, quisiera presentar evidencia de que mi cliente no solo está en plenas facultades mentales, sino que además ha administrado sus bienes con responsabilidad intachable». Y ahí comenzó el desfile. Recibos, extractos bancarios, pagos de servicios, donaciones a causas locales, todo organizado y con fechas. El juez revisaba, asentía y pasaba las hojas a su asistente. Javier intentaba interrumpir, pero cada vez que hablaba, el juez lo detenía. Patricia, a su lado, fruncía el ceño y susurraba algo entre dientes. Entonces, Ramírez sacó el sobre que yo le había dado días antes. «Además, su señoría, hay un punto que no se ha mencionado. Mi cliente no solo posee esta casa, tiene otros bienes que no figuran a nombre de nadie más que el suyo, y ha dispuesto de ellos en un testamento registrado años atrás, con testigos y certificaciones legales». El juez me miró directamente. «¿Es cierto, señor Ernesto?». «Sí, su señoría. Todo lo que tengo está protegido, y nada de lo que hay en ese testamento beneficia a las personas que hoy intentan declararme incapaz». Fue como soltar una bomba en esa sala. Javier se puso rojo. Patricia le apretó el brazo. Samuel levantó la cabeza y me miró con algo que no supe si era orgullo o alivio. El juez pidió un receso de 15 minutos. En ese lapso, Javier se acercó a mí. «Viejo, ¿por qué haces esto? Soy tu hijo». «Precisamente por eso. Porque un hijo que respeta a su padre no lo escupe, no lo humilla y no intenta robarle lo que ha construido en toda su vida». No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue a un rincón con Patricia. Cuando regresamos, el juez fue claro. «Después de revisar toda la evidencia, no encuentro indicios de incapacidad. Por el contrario, el señor Ernesto ha demostrado tener un control absoluto de sus bienes y de su vida. El caso queda cerrado». El golpe para Javier fue brutal. No solo había perdido, sino que ahora quedaba registro público de que había intentado declararme incapaz sin justificación. Al salir, Ramírez me dio una palmada en el hombro. «Te dije que esto apenas comenzaba. Ahora ellos saben que no solo tienes defensas, también tienes un contraataque». Yo sonreí, porque todavía no sabían lo más importante. Mi oscuro secreto no era solo ese testamento. Era algo mucho más grande. Algo que haría que no volvieran a pisar mi puerta jamás. Volví a casa esa tarde con una paz extraña. No era felicidad. Era esa calma que sientes cuando sabes que el enemigo todavía está ahí afuera, pero tú tienes algo en las manos que ellos jamás podrían imaginar. Me preparé un café, me senté en mi sillón favorito y miré la caja de madera que guardaba bajo el piso del cuarto. Esa caja había estado ahí por más de 30 años. Tenía un doble fondo
y para abrirla necesitabas una llave diminuta que siempre llevaba colgada en una cadena dentro de mi zapato derecho. Saqué la caja y la puse sobre la mesa. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, de anticipación. Al abrirla, lo primero que se veía eran sobres amarillentos, fotos, viejas y un par de libretas. Pero el verdadero tesoro estaba al fondo. Eran documentos notariales, títulos de propiedad, certificados bancarios y una carpeta gruesa, sellada, que decía «Confidencial» en letras rojas. Esa carpeta contenía la prueba de un negocio que había hecho hacía décadas y que, por ley, me convertía en dueño de varios terrenos en expansión urbana. Terrenos que, al día de hoy, valían millones. Lo curioso es que nunca los había reclamado. Ni siquiera mis amigos más cercanos lo sabían. Lo había mantenido así por dos razones. La primera, para que no vinieran los buitres a buscarme. La segunda, para tener un as bajo la manga en caso de una guerra familiar, como esta. Pero eso no era todo. Entre los papeles también había cartas firmadas por un viejo socio mío, ya fallecido, donde me agradecía por ayudarle a ocultar ciertos activos de unos inversionistas que intentaron estafarnos. La jugada había sido limpia, legal, pero el hecho de que esos documentos tuvieran su puño y letra me daba una ventaja enorme. Probaban mi papel central en aquel negocio y confirmaban que las propiedades eran mías por derecho absoluto. Decidí que había llegado el momento de usar esa información, no para vender nada, no todavía, sino para enviar un mensaje claro. Llamé a Ramírez. Mañana quiero que cites a Javier y a Patricia en tu oficina. Les vas a mostrar una copia de estos documentos. Solo una copia, no el original. ¿Quieres asustarlos?, me preguntó. Quiero que entiendan que lo que intentaron robar era apenas una gota, y que si siguen molestando, no les voy a dejar ni el recuerdo de mi voz. A la mañana siguiente, la reunión fue tensa. Javier y Patricia llegaron con cara de pocos amigos. Ramírez abrió la carpeta, les enseñó las copias y habló con voz lenta. Esto que ven aquí no es un invento. Son propiedades registradas a nombre de Ernesto, intocables por ley, y con un valor actual que supera todo lo que han visto en su vida. No tienen acceso a ellas. No están en ningún testamento a su favor, y jamás lo estarán. Patricia se levantó, abruptamente. Esto es un montaje. No lo es, respondí. Y si quieren comprobarlo, pueden gastar el resto de su vida en abogados. Pero cada vez que intenten algo, yo voy a responder con algo más fuerte. Javier no dijo nada. Solo me miró, con esa mezcla de rabia y derrota que tiene alguien que sabe, que ya perdió pero no puede admitirlo. Al salir, Patricia le susurró algo, pero lo escuché claro. Olvídalo. Con este viejo no se puede. Esa noche dormí como no lo hacía en meses, porque sabía que, aunque podían seguir intentando molestarme, ahora tenían miedo. Y el miedo, en gente como ellos, es más fuerte que cualquier sentencia de un juez. Lo que ellos no sabían era que aún me quedaba una última jugada. Una que haría que se fueran, no solo de mi vida, sino de la ciudad entera. Y cuando llegara ese momento, iba a disfrutar cada segundo. Pasaron unos días de silencio. Javier y Patricia no aparecieron por la casa, no llamaron, no mandaron mensajes, y aunque parecía que todo estaba calmado, yo sabía que solo estaban lamiéndose las heridas y pensando cómo volver a la carga. No iba a darles la oportunidad. La mañana del jueves me reuní con Ramírez en un café del centro. Le entregué un sobre grande, cerrado, con todos los originales de los documentos que había guardado durante décadas. Quiero que inicies el trámite hoy mismo, le dije. ¿Estás seguro, Ernesto? Esto es definitivo. Más que nunca. Ya no se trata de defenderme, se trata de cerrar la puerta para siempre. El plan era simple y brutal: transferir en vida todas mis propiedades, incluyendo la casa donde vivía,
a una fundación benéfica que yo mismo había creado hacía años en honor a mi difunta esposa. Esa fundación tenía cláusulas muy claras. Yo podía seguir viviendo en la casa hasta el último día de mi vida, pero, al morir, todo pasaría directamente a manos de la organización. Nadie, ni siquiera un hijo legítimo, podría reclamar nada. El trámite era blindado. Lo habíamos diseñado así para que nadie pudiera impugnarlo, y Ramírez lo conocía de memoria. 3 días después, el registro quedó hecho. La casa, los terrenos, las cuentas, todo estaba bajo la protección de la fundación. Yo ya no era, técnicamente, el dueño absoluto, pero tampoco lo necesitaba. Lo que quería era vivir tranquilo, sin miedo a que alguien tocara mi puerta para quitarme lo que era mío. Y entonces llegó el momento de decírselo. Los cité a ambos en mi sala. Javier llegó serio, Patricia con cara de desprecio. No me ofrecieron un saludo. «¿Qué quieres ahora?», preguntó él, cruzándose de brazos. «Quiero que sepan que ya no tienen que preocuparse por mi testamento, porque no hay nada para ustedes». Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Patricia la tomó y empezó a leer. Su cara se puso roja al instante. «¿Qué es esto?». «Es el documento que transfiere todas mis propiedades a la Fundación Rosa María, en honor a tu madre. Yo seguiré viviendo aquí, pero cuando muera, todo será para ayudar a ancianos sin familia y a niños sin hogar». Javier se levantó de golpe. «Esto es una locura, esa casa es mía». «No, hijo, nunca fue tuya, y ahora ni siquiera es mía. Es de una causa que vale mucho más que tu ambición». Patricia intentó hablar, pero la interrumpí. «Y antes de que piensen en demandar, les advierto que la fundación tiene un equipo legal más grande que cualquier cosa que puedan pagar. Y si insisten, voy a hacer públicas ciertas historias de familia que seguro no les convendría que salieran a la luz». Me miraron con odio. Yo los miré con calma. Sin decir una palabra más, Javier agarró su chaqueta y salió. Patricia lo siguió. No volvieron a esa casa. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Samuel vino a visitarme un par de veces, siempre solo, y me pidió disculpas. Me dijo que nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus padres. Lo escuché, y aunque no le guardé rencor, le dejé claro que todo lo que había hecho era para protegerme, no para castigarlos. A veces, por la noche, me siento en el porche con un café y pienso en cómo la vida te pone pruebas que nunca imaginas. Pero si algo aprendí, es que no importa cuán débil te crean los demás, siempre puedes tener una carta guardada para el momento justo. Ese fue mi oscuro secreto. No solo los terrenos y el dinero, sino la capacidad de decidir mi destino hasta el último segundo, sin dejar que nadie me lo arrebate. Y con eso, por fin, recuperé mi paz.